A esta hora saludamos al doctor Herbert Cuba García, ¿no? Habitualmente nos acompaña en esta parte del programa para analizar, ¿no?, temas en el contexto de la salud pública, pero también temas en el contexto político que van ligados, son vasos comunicantes, ¿no? Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo. Como siempre, gracias por atender la comunicación sabatina de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. La semana pasada yo le preguntaba, ¿qué esperaba usted de un balance de los primeros 100 días en materia de salud de Pedro Castillo, ¿no? Se dio hace unos días, ¿no?, su presentación en Huamanga, en Ayacucho, ¿no? ¿Lo convenció o lo confundió más? Creo que el presidente eh, tiene un problema de comunicación al interior de su propio gobierno. Creo que hay un desajuste comunicacional entre el Ministerio de Salud, entre el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con la seguridad social, y también con los ministros que tienen servicio de salud, como son el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Porque cada uno de ellos debería reportarle la verdad al presidente, de tal manera que el presidente pueda expresar en un balance de 100 años, de 100 días, la situación de su gobierno. Un balance para decir verdad, creo que nadie le pidió, se ofreció voluntariamente, hizo una enorme ceremonia en Ayacucho con la idea de presentar pues logros, que dicho sea de paso, por lo menos en lo que respecta al sector salud, no tuvo ninguno. Y creo que esa diferencia entre no tener logros y hacer tremenda celebración generó la sensación mayor de que no hace nada. Pero en realidad él dijo el tema de la vacunación, que ha incrementado la vacunación. Bueno, eso era lo que se esperaba. Esa es la hoja de ruta que le dejó el gobierno anterior y en consecuencia lo que ha hecho es continuar esa hoja de ruta. Pero sí me preocupa en esta cápite que no se haya referido, sobre todo en Ayacucho, cómo va la vacunación en las poblaciones andinas, cómo va la vacunación en las poblaciones nativas u originarias, cómo va la vacunación en las zonas de comunidades dispersas, donde todos saben que ahí la vacunación va muy rezagada, muy retrasada, y contrario a su espíritu de campesino y de luchador por estas comunidades, lo que ha hecho es vacunar en primer lugar al Callao y en segundo lugar a Lima. O sea, ahí creo que ha habido, sigue reproduciendo los dos Perú que él tanto dice que existen y que tanto dice que quieren llevar. Por otro lado, no ha señalado también que ha dado recursos para la contratación de profesionales de la salud. Y como hemos visto, lo que ha hecho, contrario a su reclamo sindical, ha retornado algo que estaba prohibido por ley. Por ley se había prohibido que se contraten a los profesionales de la salud, ¿no? Y técnicos y auxiliares de salud por la modalidad de locación de servicios, es decir, por locadores, lo que antes se llamaba servicios no personales. Y los contratos por lo menos deberían ser CAS o ya en calidad de nombramiento. Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno es derogar ese artículo que prohibía la ley por un decreto de urgencia, cosa que ya de por sí es una prerrogativa muy amplia, y luego decir, señores, contratamos a esta gente por locación de servicios, cuando todos sabemos que van a enfrentar la pandemia. Es decir, si una enfermera, por atender a un paciente con COVID, se enferma con COVID, él no tiene seguridad social para atenderse. Si se enferma de alguna otra enfermedad, peor, sin seguro de riesgo por el trabajo que tiene, que como sabemos de alto riesgo, sin maternidad, sin posibilidad de salir embarazada ni tener un parto gratuito. En esas condiciones, en esa precarización del empleo, el presidente de la República se ha jactado en Ayacucho. Ha dicho, hemos contratado más para mejorar la oferta de servicios a la gente. Sí, pues, pero por lo menos como sindicalista que es, debería cumplir la ley y no derogar el artículo que le otorgaba algo de protección a los servidores que eran contratados en la pandemia. Ojo, norma que se había dado precisamente el año pasado, ¿no? Entonces creo que esa complicación ha generado serios aprietos en entender lo que ha pasado con sus expresiones de Ayacucho.
Ayúdanos a comprender un poco la realidad del sector salud, ¿no? Partiendo de los ofrecimientos o de las promesas que anunció el presidente en su mensaje 28 de julio, ¿no? ¿Alguna de ellas tiene un tránsito seguro o todas están en la nebulosa en estos momentos? Todas están en la nebulosa y a tal punto que hemos hallado, eh, hay un desfase en lo que plantea el presidente. Creo que tiene una definición de cada cosa que plantea muy distinta a la que tiene el Ministerio de Salud. Por ejemplo, apenas entró el presidente, señaló que iba a crear un sistema unificado de salud. Ya, esa idea, ese concepto, no sé cómo lo entiende el presidente. A qué se refiere con un sistema unificado de salud? ¿Va a unificar la administración? ¿Va a unificar solamente las funciones? ¿O va a generar un ente coordinador y articulador? ¿Qué entiende el presidente? Luego, cuando uno escucha al ministro de Salud y dice que va a crear un sistema único de salud y se pregunta, ¿qué hace el ministerio, qué hace la salud en el Ministerio de Trabajo? Y uno concluye con eso es que lo que quiere es hacerse del ministerio pasar el salud al MINSA. Entonces, si uno, esa es otra forma de entender la unificación, que salud pertenezca al MINSA, o de repente las sanidades militares y el Ministerio del Interior pase al MINSA, y eso entienda como una unificación, es decir, que todo sea estatizado, todo pase a ser un ente estatal único, que sea en el Ministerio de Salud. Por otro lado, plantean también la nueva Constitución, y ahí viene el mayor riesgo, porque si plantea la nueva Constitución, ¿qué significa? Que los artículos 10 y 12 de la Constitución Política, que hablan de avanzar hacia la seguridad social y la intangibilidad de los fondos de la seguridad social, dejaría de ser tal para poder crear el sistema único de salud. Entonces, en ese terrible conflicto hace que nosotros no sepamos con exactitud cuál es el norte que tiene el Ministerio de Salud. Para agravar más la situación, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, en su exposición que hizo al Congreso de la República, tanto en su versión escrita como en su versión hablada, ha señalado la creación de un sistema unificado de salud, pero tampoco ha definido este sistema ni cuál es la parte operativa en que se llevará a cabo este sistema. Por lo tanto, en esta primera oferta que dio el presidente, no tenemos norte y hay una nebulosa. El segundo tema es que el presidente hizo un plan de gobierno de 100 días, que fue el plan bicentenario para los primeros 100 días. Dicho de paso, ese plan ya se agotó, porque ya pasaron los 100 días. Y entonces lo que uno se pregunta es, de ese plan que tuvo para 100 días, ¿qué se ha hecho? Bueno, ese plan señalaba aumentar las camas UCI, que no ha habido, mejorar el tema del oxígeno medicinal para las poblaciones, que no ha habido, mejorar la atención de los establecimientos de salud, que no ha habido, mejorar el abastecimiento de insumos, medicamentos, que no ha habido, fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario, que no ha habido. En consecuencia, estos primeros 100 días no se ha puesto ni siquiera el norte, pero tampoco sus planes de corto plazo tampoco se han ejecutado. Y el agravante mayor está en que al margen del plan de los 100 días, hay otras actividades del sector salud que deberían ser realizadas. Por ejemplo, deberíamos preguntarnos cómo ha avanzado en la vacunación, no solo del COVID, sino de las otras enfermedades, porque no debemos olvidar que tenemos 17 tipos de vacunas para 26 enfermedades. ¿Cómo va esa vacunación? Y tenemos que decir que esa vacunación va muy rezagada también, y eso es un grave riesgo si queremos llevar a los niños o a los escolares al colegio, porque si no cumplen con sus vacunaciones, ¿cómo vamos a poder evitar que esto ocurra en el próximo periodo? Y también el otro tema que es agravante es enfermedades crónicas y degenerativas, cáncer, diabetes, hipertensión, todas estas, la tuberculosis que está otra vez recrudeciendo, son temas recurrentes
que el gobierno debería enfrentar y que en estos momentos vemos una seria displicencia en su ejecución. Ahora, claro está que debido a la emergencia se centró mucha la atención en la COVID-19, ¿no? No está mal, ¿no? Pero no se puede dejar al margen lo que usted explica, ¿no? De la atención ya integral de las otras enfermedades, ¿no? La vacunación para las otras enfermedades, ¿no? Entonces, eso no está avanzando. ¿Qué información tiene usted? Mire, todos los indicadores de la vacunación infantil, todos han caído, ¿no? Y aquí nosotros necesitamos empezar otra vez con mucha fuerza. Mire, usted recuerde que el año pasado, por esta fecha, tuvimos un caso de difteria. Por esta fecha. Y que fue todo un escándalo porque se había dejado de vacunar a los niños porque se cerraron los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Y es ahí donde se vacuna. Entonces, fue todo un escándalo, pasó el escándalo mediático, se hizo una vacunación en Lima y eso ha quedado ahí. Se planteó también reforzar el trabajo, el primer nivel de atención con enfoque comunitario. ¿Para qué? Precisamente para vacunar, para avanzar la lucha contra las epidemias, contra la tuberculosis, dengue, malaria, etcétera. Ese tema tenemos que exigirle al gobierno que lo lleve a cabo. O sea, esa es una obligación del gobierno. No todo es COVID. No podemos señalar que el ministro se dedique solamente, ni siquiera al COVID, el ministro de la vacuna. Nada más que el ministro de la vacuna, porque ni siquiera el COVID en su integridad se ve, y menos aún las otras enfermedades o las otras tareas que tiene el Ministerio de Salud. Usted acaba de tocar también otro caso, ¿no? El tema del dengue, ¿no? Hace poco menos de un mes se informaba nuevamente, ¿no? Tenemos casos de dengue no en solamente 8 o 10 regiones, ahora ya subió creo 14, 15 regiones del interior del país, ¿no? Entonces la situación no vaya a ser que se salga de control, ¿no? Creo que ahí lo que se exige es un plan integral de parte del Ministerio de Salud. Lo que se necesita es que se siente a gobernar el sector, porque hay una deficiencia en cada una de las áreas. Si nosotros examinamos todos los temas que tendría que hacer el Ministerio de Salud, nos quedamos cortos en gestión. En gestión está subadministrado el Ministerio de Salud. Ahora, por otro lado, hay conflictos entre sectores que no se ven fácilmente. Por ejemplo, si el ministro señala que salud debe estar adscrito al MINSA, lo mínimo que deberíamos esperar es que la ministra de Trabajo salga a responder y diga, oiga señor, ¿por qué se mete usted con el salud que es de mi sector? Debería ser el principio de oro de los ministros, es que cada ministro se aboca solo a su sector y no a comentar de otro sector. Por otro lado, también es bueno que se sepa el balance. ¿Cuánto ha contribuido el salud y la seguridad social para enfrentar la pandemia COVID-19 y cuánto lo ha hecho el MINSA? Y vamos a ver que es una comparación entre un gigante en prestaciones frente a un enano en la respuesta, porque realmente salud ha tenido una enorme responsabilidad en esta lucha contra la pandemia, con todas las críticas y deficiencias que se han tenido en su momento, pero salud ha tenido un aporte extraordinario en la lucha contra la pandemia. Por otro lado, hay que aprovechar también dos etapas. Así como de la primera ola a la segunda, hubo una etapa casi de silencio epidémico que nos permitió se nos dio la sensación de que ya salíamos de la pandemia en el periodo pasado, y justamente a partir de noviembre, diciembre, empezaron otra vez a subir los casos. Este año vivimos todavía un aparente estado de silencio pandémico que nos hace pensar que ya estamos saliendo de esta pandemia. Sin embargo, creo que aquí habría que reforzar las actividades que tiene que hacer el gobierno para evitar que ocurra una tercera ola. No es ser agorero señalar que la tercera ola todavía es posible. Y creo que no soy la única persona que señala ese problema, porque para que la tercera ola no ocurra, tiene que haber acciones concretas de respuesta, y no las vemos, Se centran en la vacunación como si eso fuera la única método para enfrentar esto. Ahora, esto también no tiene que ver ya con lo que conversaba hace unos instantes con un antiguo dirigente de la izquierda,
con Alberto Quintanilla y él reconoce que hay una falta de liderazgo en el presidente de la República, ¿no? Y que esto, de otra manera, ¿no? O sea, genera toda esta situación que se presenta en los distintos sectores. Estamos abordando salud, pero también ese liderazgo se aplica para otros sectores, defensa, puede ser educación, etcétera, ¿no? Creo que hay una frase o un dicho popular que señala que donde no hay cabeza, pobres pies. Eso es lo que está pasando actualmente en la gestión política del país. Necesitamos algunos lineamientos claros desde parte del propio presidente de la República. El problema está que los lineamientos tendrían que tener un marco para que esos lineamientos se produzcan. Y el marco debería ser el marco constitucional. Y ahí está el detalle, la no creencia en la Constitución. Y por otro lado, este marco que han presentado en los 10 ejes de la política general de gobierno es tan general que es tan amplio y general que ahí entra todo. Y finalmente no se reduce a tomar una ruta clara en cada uno de los sectores. Pero yo sí creo que en estos instantes hay una situación muy seria, muy grave, con la relación que debe tener el Ministerio de Salud con los otros sectores. En lugar de discutir y decir que mejor me llevo de salud a mi sector, debería haber una muy buena coordinación con el sector salud, con el Ministerio de Trabajo para trabajar a través de salud, con los Ministerios de Defensa para trabajar con las sanidades de las 3 fuerzas militares, con el Ministerio del Interior para coordinar con la sanidad policial, con el Ministerio de Educación para de una vez coordinar el retorno de los escolares y los estudiantes a clases, y con el Ministerio de Vivienda para ver cómo se mejora la situación de estos programas de vivienda que tienen que ser reforzados porque en situación de pandemia y de crisis esto se ha detenido, etcétera, etcétera. No, y esta labor de facilitación la debería hacer también la presidenta del Consejo de Ministros, que está más preocupada en sus problemas internos y con ministros de su propio gabinete, ¿no? Yo creo que también ahí hay una falta de comprensión del rol que tiene la presidenta del Consejo de Ministros. Su rol no es ser jefe, su rol es ser de coordinación. Ella es presidencia del Consejo de Ministros, esa es su cartera, pero esa presidencia sirve para coordinar, porque cada sector desde el punto de vista constitucional es responsable de ese sector al que se le encargó. En consecuencia, ahí ella tiene que cumplir un rol de coordinación. Pero, ¿qué coordinas? El cumplimiento de metas hacia objetivos comunes, pero eso no existe. Entonces, el rol es bien complicado. El rol deberían asegurarse 3, 4 o 5 lineamientos concretos generales para lograr el objetivo. El caso típico lo tenemos en el presupuesto de la República. Los sectores están peleando el presupuesto de la República, cada uno jala para su lado, pero por otro lado ni siquiera tenemos cuál va a ser el techo presupuestal del próximo periodo, porque el gobierno sigue insistiendo en endeudamiento externo. Entonces no sabemos realmente cuál va a ser el techo presupuestal para la siguiente etapa. Y por último, la utilización de los decretos de urgencia. Hay cosas, por ejemplo, que merecen, se promulgan por decreto de urgencia, porque es una prerrogativa del presidente de la República, según el artículo 118 de la Constitución, que proponga decreto de urgencia en materia económica y financiera. Pero yo le hago una pregunta: ¿qué de económico y financiero tiene autorizar por decreto de urgencia el nombramiento de magistrados, fiscales en el Poder Judicial? Eso no era posible hacerlo con una ley, por una propuesta legislativa al Congreso para hacer una ley. Es decir, con un decreto de urgencia dejan en suspenso la ley de presupuesto del año 2021, con un decreto de urgencia autorizan el nombramiento y transfieren y al dinero ya para que hagan los nombramientos para el sector justicia, para el ministerio y para el Ministerio Público. En esas mismas circunstancias, para aquellos que luchan contra la pandemia, para aquellos que están en una situación de contratos precarios, de locación de servicios, no existe esa misma similitud. ¿No también debería pensarse un decreto de urgencia para modificar la ley de presupuesto para nombrar a todos los trabajadores del sector salud que hoy enfrentan la pandemia? Entonces, yo creo que esas incongruencias son las que complican la situación del presidente.
Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre muy agradecido por esta comunicación cada sábado con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable.